segundo semestre, este segundo semestre entonces, comenzamos con la tercera unidad. Ya que corresponde entonces al tema de geometría, ¿cierto? Esa es una parte, un área de la matemática que estudia las figuras geométricas. Seguramente ustedes ya lo han visto, todos los años se ve algo de geometría, de tal forma que después nosotros vamos ampliando esos conocimientos de geometría, ¿ya? Específicamente, aquí, aunque no venía preparado, les traje algunas cositas hechas que tienen relación con la materia que vamos a comenzar a ver. ¿Qué parte de la geometría es la que vamos a estudiar nosotros en esta unidad? Es el área y volumen de un cono. Vamos a bajar ahí un poquito para que alcancen a ver. Algo que había aquí en el piso. Entonces es el área y volumen de un cono. Ustedes ya han visto de algunos cuerpos geométricos su área y su volumen. ¿Qué es un cono? Un cono, bueno, nosotros vemos muchas veces conos en nuestra vida diaria. Ahora no tanto porque estamos medio encerraditos, pero generalmente vemos conos. Por ejemplo, los conos que vemos cuando están trabajando, ¿cierto? En una calle de la municipalidad o de alguna parte o de la compañía de electricidad, ¿cierto? Para delimitar una zona por donde no pasen los vehículos. Entonces ahí se ponen estos conos naranjos en la calle, ¿cierto? Esos son conos. Bueno, el otro día mi nieta estuvo de cumpleaños y se lo celebramos y ocupamos algo como esto, ¿cierto? Que todos la conocen, seguramente la han ocupado para sus cumpleaños. Es una corneta y esto es también un cono, esa es la forma que tiene. ¿Ya? Aquí tengo otros conos. Este es un cono más pequeñito que lo hice para esta clase. ¿Ya? Un cono más pequeñito. Por ejemplo, esto puede ser un cono de helado, ¿cierto? También nosotros tenemos conos en el mismo cumpleaños, por ejemplo, ocupamos, no es porque mi nieta no me deja romper sus gorritos de cumpleaños, podría ser perfectamente un gorrito de cumpleaños, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que tenemos distintos conos, ¿cierto? Conos de distintos tamaños, pero todos tienen la misma forma. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a estudiar nosotros es cómo calcular el área y el volumen del cono, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es el área y qué es el volumen del cono? El área del cono sería algo así como todo su contorno, además de todo su contorno, ¿cierto? Además de una tapa que debiera ir ahí abajo, ¿ya? Para completar el cono, para que el cono quede cerrado por todos lados. Esta tapa, como todos pueden ver, es una circunferencia, ¿cierto? Esto es un círculo. Entonces, eso sería el área del cono, todo la parte exterior, digamos. Supongamos que yo quisiera pintar este cono por todos lados, lo que estoy pintando es el área del cono. ¿Ya? Eso correspondería al área. Y el volumen sería, por ejemplo, supongamos que este es un cono de helado y yo lo quiero llenar con helado.
bueno, lo que está ocupando todo el helado adentro, eso es el volumen. El volumen en el fondo es el espacio que ocupa, ¿ya? Lo que ocupa esta figura en el espacio en general, ¿ya? Eso es volumen. Si lo quiero llenar con jugo, por ejemplo, obviamente aquí no me sirve porque como es de papel se me va a romper, pero si lo quiero llenar con jugo, entonces ahí estoy hablando de lo que es el volumen del cono, ¿ya? Eso. Ahora, antes de comenzar a ver las fórmulas, cómo obtener el área y el volumen del cono, vamos a recordar algunas cosas que ustedes ya estudiaron antes, ¿cierto? Algunas materias que vamos a necesitar para poder deducir las fórmulas para calcular el área y el volumen del cono y que ustedes ya las conocen. Por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un triángulo y más que un triángulo, además de ser un triángulo, es un triángulo específico, ¿cierto? Que es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Que el ángulo sea recto significa que el ángulo tiene 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo sea recto, ¿cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, A, B y C, que son los vértices, ¿cierto? Además, estos tienen lados que le corresponden. Por ejemplo, al vértice C le corresponde el lado C. Los vértices en geometría se escriben con letras mayúsculas y los lados, ¿cierto?, con letras minúsculas. Normalmente se acostumbra a hacer eso, puede que alguien no lo haga y no es que esté mal mientras entienda lo que está haciendo, pero normalmente el lado opuesto al vértice, o sea, el vértice A, se llama con esa letra pero en minúscula, o sea, este es el vértice A y es el lado A. Y al vértice B entonces le corresponde el lado B. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ahora, en los triángulos rectángulos nosotros podemos obtener tanto sus lados como podemos también obtener sus ángulos. Con respecto a los lados, basta con conocer la medida de dos de sus lados para poder encontrar el lado que falta, ¿cierto? Estos lados, todos los tres lados tienen nombres específicos. Por ejemplo, aquí este lado sería el cateto y el cateto B. ¿Ya? Acá, este otro lado, tenemos el cateto A. ¿Ya? Bueno, ambos son catetos, no es que tengan un nombre específico por ahora. Este es un cateto y este es otro cateto. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. ¿Ya? Y el otro lado, el que está opuesto al ángulo recto, siempre es el lado que está opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. ¿Cierto? Todo esto es materia ya antigua, ¿cierto? Materia que ustedes ya conocen. Entonces tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. Insisto, la hipotenusa es fácil de encontrar porque es el que está al lado opuesto al ángulo recto, ¿ya? Porque el triángulo rectángulo yo podría dibujarlo así también. Por lo tanto, en este caso la hipotenusa no es esta, si este es el ángulo recto, sería esta. ¿Ya? Entonces, siempre es importante que puedan identificar ustedes cuál es la hipotenusa y de acuerdo a eso los otros dos son catetos. Ambos son catetos. Además, ¿qué otra cosa podemos recordar? Hay un señor que inventó un teorema
que se llama teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y seguramente ustedes lo conocen. ¿Qué es lo que dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En el fondo es, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? La suma de los cuadrados de los catetos. Cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos entonces que tenemos que aquí este lado A mide 3 centímetros, este lado B mide 4 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, A es 3, por lo tanto es 3 al cuadrado, más B al cuadrado, que en este caso es 4, entonces 4 al cuadrado, lo que nos da entonces 3 al cuadrado igual 9, 4 al cuadrado igual 16. Entonces, C al cuadrado es igual a 9 y 16 son 25. 9 y 16, 25. Entonces, ahora tenemos que encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé 25. ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, si queremos hacerlo con la calculadora, por ejemplo, tenemos que sacar la raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de C al cuadrado es C. Y sería igual a la raíz cuadrada de 25. ¿Ya? La raíz cuadrada de 25... Profe, ¿puedo bajar un poco más el computador para que se vea toda la pizarra, por favor? Ya, gracias por avisarme. ¿Ahí se ve? ¿Se alcanza Sí, a ver ahí? Ya, ok. Entonces, tenemos que C es igual a 5. Ahora, cuando nosotros traemos la raíz cuadrada, si bien es cierto, la raíz cuadrada de 25 es 5, también es menos 5, porque recuerden que un número al cuadrado, si el número es positivo, ¿cierto? 5 por 5 en este caso nos da 25. Pero si el mismo número está negativo, menos 5 por menos 5, también es 25, positivo, porque menos con menos, ¿cierto? La regla de las multiplicaciones. Por lo tanto, aquí el resultado podría ser más 5 y menos 5, debiera tener dos resultados. Pero en este caso, como estamos hablando de geometría, estamos hablando de medidas, no hay medidas negativas. ¿Ya? No hay medidas negativas. Por lo tanto, tiene que ser con 5. En este caso, C es igual a 5. ¿Ya? Creo que voy a correr mejor. Perdón. Un poquito más atrás. ¿Ahí se ve bien toda la pizarra? sí. Ya, ok, gracias. Ya, entonces, de esta forma, si tenemos la medida de los catetos, nosotros podemos encontrar la hipotenusa. De la misma forma, vamos a anotar la fórmula, ¿cierto?, de teorema de Pitágoras. Podríamos nosotros tener no la medida de los dos catetos, sino que a lo mejor podríamos conocer la hipotenusa y uno de los catetos. Por ejemplo, supongamos entonces que aquí tengo que la hipotenusa es igual a 10 y que este cateto mide 6. Entonces, lo podemos calcular con la misma fórmula. Es una sola. Entonces tenemos, ahora no tenemos C al cuadrado, sino que tenemos el valor de C, ¿cierto? Que sería 10 al cuadrado es igual a
A al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado, más b al cuadrado, que esa medida no la conocemos. Por lo tanto, esa es la que nos queda de incógnita. 10 al cuadrado nos daría 100, 6 al cuadrado, 36, y más b al cuadrado. En este caso vamos a despejar la incógnita, la vamos a dejar a ese lado para que no, porque si la pasamos a este lado nos va a quedar negativa, ¿cierto? Entonces, el 36 lo vamos a pasar para acá. 100 menos 36 es igual a b al cuadrado. 100 menos 36 es 64, ¿cierto? Y eso es igual a b al cuadrado. En este caso, entonces, estamos buscando un valor un número, ¿cierto?, que elevado al cuadrado nos dé 64. Esto o extraemos raíz cuadrada o simplemente uno empieza a pensar, ¿cierto?, y decir, pero 8 por 8 es 64. Por lo tanto, llegamos a que b es igual a 8. Si no tiene una raíz exacta, entonces tenemos dos opciones. Una es, con la calculadora, encontrar la raíz cuadrada del número. Por ejemplo, si en vez de 64 fuese 60, no tiene una raíz exacta. Y en ese caso, en la calculadora, la mayoría de las calculadoras hay que poner el 60 y después apretar el signo de raíz, ¿cierto?, de raíz cuadrada. Y ahí nos va a dar un número con decimales. Y la otra alternativa es simplemente dejarlo como b igual raíz de 60. En matemáticas se puede hacer eso, porque a veces se trabaja mejor con el valor como raíz que con el valor decimal, ¿ya? Entonces, no es problema en que se ocupe una o la otra. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos entonces deducir que si uno quiere encontrar como rápidamente el cateto o la hipotenusa que es la incógnita, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que es el cateto de la incógnita, podemos simplemente aquí decir extraer raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. De esa forma alguien puede decir entonces que la raíz cuadrada de c al cuadrado, ¿cierto?, se elimina, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ya entonces la suma de los cuadrados de los catetos, y a ese resultado se le extrae raíz cuadrada. Aplicando esta fórmula, podemos nosotros encontrar rápidamente la hipotenusa de un triángulo rectángulo. De la misma forma, si lo que nos falta a nosotros es uno de los catetos, lo que tenemos que encontrar, entonces, por ejemplo, supongamos que, como lo vimos recién en el ejemplo, que tenemos, aquí lo vamos a mostrar. B al cuadrado, ¿a qué sería igual? Pasamos el a cuadrado para acá, yo voy a invertir la igualdad solamente, ¿cierto? Sería c al cuadrado menos a al cuadrado. Si extraemos raíz cuadrada, entonces nos queda que b es igual a raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Es decir, tenemos una fórmula para encontrar la hipotenusa, que sería la suma de los cuadrados de los catetos, y también para encontrar el cateto, sea cual sea. O sea, obviamente, si en vez del cateto B es el cateto A, la fórmula es la misma, solo que acá adentro va el otro cateto. En el fondo es el cateto conocido, ¿ya? Entonces, un cateto va a ser igual a raíz cuadrada de la diferencia ahora entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Como decíamos antes, el cateto que ya es conocido. ¿Ya? Esto, como decía, es materia antigua, materia anterior, que solo estamos repasando porque la vamos a necesitar para calcular el área y el volumen del cono.
¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ok, entonces vamos a pasar ahora a recordar otra cosa, que ya esto sí tiene que ver con geometría. No me acuerdo dónde lo dejé. Que es el área y perímetro de la circunferencia. También la vamos a necesitar, como decía, para después encontrar el área y el volumen de un cono. Aquí estamos viendo el área y el perímetro de la circunferencia. ¿Por qué la vamos a necesitar? Porque, como les dije antes, ¿cierto? La base del cono es una circunferencia. Por lo tanto, obviamente es válido pensar de que para calcular el área y el volumen del cono tengo que conocer de algún modo la medida de esta circunferencia. En algunos casos voy a necesitar el área y en otros casos voy a necesitar el perímetro. Para eso entonces vamos a recordar. Vamos aquí, traje mi compás. Wow. Está medio mordido aquí la tapa, por eso me quedo así. Tenemos entonces, esta es una circunferencia. Espero que todo esto lo vayan anotando ustedes igual en su cuaderno, ¿cierto? Que me vayan siguiendo con la materia. Si no lo han hecho y prefieren poner atención, no hay ningún problema, porque recuerden que después este video va a estar el LIRMI y ahí ustedes pueden irlo pausando y anotando en su cuaderno. Lo importante es que de una forma o de otra, esto ustedes lo vayan registrando en su cuaderno. Para eso es el cuaderno. ¿Ya? Al igual que las tareas, todas las tareas que yo les vaya dando, esta vez sí voy a ser más estricto y les voy a exigir que todos los ejercicios que yo les dé para que van a ser evaluados, ¿cierto? Los desarrollen en su cuaderno y me tomen fotos con el desarrollo, ¿ya? Porque en el semestre anterior, algunos no me subían el desarrollo, me subían solo la respuesta y resulta que la respuesta estaba mala. La idea de esto es que ustedes obviamente aprendan, ¿cierto? Que haya un aprendizaje. Y para eso yo voy corrigiendo ahí, oye, esto está aquí bien hasta aquí, esto está mal acá. Y a mí, para hacer después un reforzamiento en alguna clase, vamos a tratar de que de cada tema la última clase sea para repasar un poco toda la materia. Y ahí yo puedo darle énfasis, tal vez, a la parte donde ustedes más se han equivocado en las tareas. ¿Ya? O que ustedes me puedan decir, profe, esto es lo que más me cuesta, este ejercicio no lo pude hacer. ¿Ya? Eso. Bien, entonces tenemos aquí una circunferencia, ¿cierto? Y acá nosotros dibujamos un trazo que va desde el origen, ¿cierto? Hasta el borde de la circunferencia. Una circunferencia, entonces, yo puedo, cada línea que tire hasta el borde tiene la misma medida y recibe un nombre especial que es el radio, ¿cierto? Esto es el radio de la circunferencia. Este es el borde de la circunferencia y acá tenemos el origen, el centro de la circunferencia. También si nosotros continuamos esta línea hasta el otro lado, esa línea que atraviesa toda la circunferencia, que pasa por el centro, ojo, que pasa por el centro, es el diámetro, que normalmente se escribe con una letra D, ¿cierto? Y que es 2 veces el radio, ¿cierto? Porque todas las medidas del centro al borde son el radio, ¿cierto? La medida la del radio. Entonces, si paso hasta el otro lado, tengo 2 veces el radio. ¿Ya? Esto es importante que lo entiendan también. El diámetro es 2 veces el radio. Pues bien, seguramente ustedes ya han visto las fórmulas para calcular
el área y el perímetro de la circunferencia. Recordemos entonces, ¿cuál es el perímetro de la circunferencia? Vamos a dibujar la circunferencia así. ¿Quién recuerda cuál es el perímetro, la fórmula para calcular el perímetro de la circunferencia? La puede decir en voz alta o escribirla ahí en el chat. ¿Recuerdan la fórmula para calcular el perímetro de la circunferencia? Ya, parece que no, a ver. No me acuerdo ya. Perfecto, vamos a suponer por el momento que nadie se acuerda y para eso es esta primera clase, va a ser como de repaso de estos elementos que necesitamos para llegar al área y volumen del cono, ¿cierto? Entonces, el perímetro de la circunferencia es 2 o el doble de pi. Este es un número, una letra griega, ¿cierto? Que se llama pi, y por el radio. ¿Ya? 2pi por el radio, que también, si se fijan aquí, tenemos 2 veces el radio. O sea, si lo escribimos al revés, recuerden que es una multiplicación, si no hay un signo, alguna de operación aritmética aquí entre medio, siempre es una multiplicación. Recordemos además que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto tengo 2 veces el radio por pi. Entonces alguien también podría escribirlo así, ¿cierto? El diámetro por pi. Lo que mide el diámetro por pi, que es un número, como decíamos, es un número fijo, es un número decimal periódico, o sea, perdón, no periódico, pero infinito. Infinito, es un número que no es periódico. Normalmente se trabaja con un valor especial, pi es igual a 3,14. Ya después siguen infinitos decimales. De hecho, hasta el día de hoy hay ciertos matemáticos que se dedican solo al estudio de la matemática. Cada vez aparece alguien que dice, encontré un decimal más del número pi. Y ya llevan, la verdad es que no me dediqué a revisar cuántos son, pero son muchos, porque este valor es infinito, solo que no es periódico, no hay un número, una secuencia que se repita de ahí en adelante. ¿Ya? Entonces es 3,14, después viene un 1, un 6, un 0, entonces aproximado 3,14. Eso implica, si en algún minuto les digo, calculen el área y el perímetro de esta circunferencia, y les da al final el resultado 3pi, bueno, multiplican 3 por 3,14 y ahí da el valor que corresponde. ¿Ya? Entonces si lo trabajamos transformando, porque tampoco es problema que digan el perímetro es 3pi. No es problema tampoco, porque uno entiende de que pi es 3,14 y que sería... Necesitamos encontrar el valor, porque ese valor lo vamos a ocupar en el cálculo de otra operación, entonces lo trabajamos con 3,14, lo aproximamos a ese valor. ¿Ya? Ahora entonces, el área de la circunferencia. ¿Alguien se recuerda la fórmula? Ya que yo les recordé la fórmula del perímetro. Perfecto. ¿Quién fue ahí que respondió? Luis Aguilera. Excelente, Luis. Te felicito. Es pi por el radio al cuadrado ahora. Ya, aquí no es el diámetro, no, es el radio, ¿cierto? Solo el radio, pero al cuadrado. De esa forma entonces encontramos el área de la circunferencia. Supongamos que tenemos este círculo acá, ¿cierto? Ya. Tenemos este círculo acá, ¿cierto? Entonces, el perímetro es todo el
contorno de la circunferencia. Todo el contorno. ¿Ya? Y el área es el relleno, toda la región. ¿Ya? Completito eso es el área. Eso es área y perímetro, solo el contorno. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene algo que no haya entendido? Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo nomás de una circunferencia y le vamos a calcular el área y el perímetro, y eso sería la clase de hoy, para que en la próxima clase nos dediquemos de lleno a calcular ya el área y el volumen del cono. Entonces, supongamos que, vamos a borrar acá, vamos a dibujarla así nomás, que yo soy medio chuequito para hacer estas cosas. Entonces tenemos esta circunferencia de radio 5 centímetros. Normalmente estos ciertos son con medidas de alguna magnitud, en este caso 5 centímetros. Y necesitamos entonces calcular el perímetro, que sería, como dijimos antes, el contorno de la figura, y el área. ¿Ya? ¿Les parece? Les doy unos minutitos para que traten de encontrarlo ustedes utilizando las fórmulas que acabamos de recordar. ¿Ya? Trabajen ahí entonces en su cuaderno. Entonces, el perímetro y el área. No es necesario que utilice la calculadora para encontrar el valor de pi, déjenlo expresado como pi nomás. O sea, lo que les dé ahí el valor pi, lo dejan así. Por ahora, porque no lo necesitamos para otra cosa. ¿Ya? Cuando necesitamos encontrar solo el perímetro y el área y dejarlo en función de pi, no debiera, ¿cierto?, costarnos tanto trabajo, tomar tanto tiempo en desarrollarlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a desarrollar aquí ahora, para aquellos que no saben por dónde empezar, ¿cierto? Y así después en el LIRMI les voy a dejar las tareas para que desarrollen ustedes algún ejercicio, tanto del teorema de Pitágoras como de el área y el perímetro de la circunferencia. Entonces, el perímetro, como dijimos antes, es 2 por pi y por el radio. Por lo tanto, si tenemos que el radio es 5, sería 2 por 5 y por pi. 2 por 5 entonces nos da 10 pi. ¿Sí? Fijan que rápidamente encontramos el perímetro de la circunferencia. Luego, si nosotros quisiéramos encontrar el valor en decimal, bastaría con multiplicar 10 por 3,14, que eso nos da 31,4. ¿Ya? En este caso no era tan difícil tampoco dejarlo expresado como decimal. El área entonces, pi por el radio al cuadrado. ¿Cierto? Esa es la fórmula. Ahora entonces vamos a escribirlo al revés, el radio al cuadrado, 5 al cuadrado
por pi, y 5 al cuadrado nos da 25 pi, ¿cierto? Obviamente también si alguien quisiera expresarlo en decimales, encontrar el valor final, multiplica 25 por 3,14 nuevamente y eso le va a dar un valor decimal. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Pues bien, jóvenes, como ven, la clase de hoy no está tan difícil. Vamos a ir por parte para que no se pierdan. Si vemos mucha materia en una pura clase, mucha materia distinta, ¿cierto? Eso tiende a que alguien se maree un poco y diga, ya esto no lo entendí y lo dejan tirado. No es esa la idea. La idea es que ustedes vayan entendiendo bien la materia y que vayan haciendo las consultas inmediatamente para que no tengamos problemas después de que alguien se vaya quedando atrás con la materia, ¿ya? No es esa la idea. Bien, pues muchachos, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Profe, pero tengo una duda, pero es fuera de lo que vimos hoy día. Si a mí me falta entregar alguna actividad del semestre pasado, ¿se la puedo enviar o se la puedo subir al IRMI todavía o ya no? Miren, prueben lo siguiente. Yo no lo he probado porque yo no entro como alumno. Si es que Lirmi me da la impresión de que acepta enviar la tarea aunque esté cerrado para eso, aunque diga que ya finalizó el plazo, ¿ya? Pero en ese caso, dice Luis Aguilera, sí se puede. Yo lo he estado haciendo. Perfecto, entonces se puede hacer. Yo todas las tareas